Desde Ibagué, ciudad musical de Colombia. Transmite canicaradio.com. canicaradio.com. A esta hora y en www.canicaradio.com, las noticias de Colombia y el mundo. Canica News. Canica News. Con la dirección de Rodrigo Ariza, la producción de Alexa Saavedra, presenta Víctor Manuel Salamanca. Bienvenidos. Hoy es jueves 29 de octubre de 2020. Aquí estamos de nuevo para registrar las más importantes noticias de Colombia y el mundo. Cada día son más los cibernautas que en Colombia y el mundo prefieren a Canica News, con la información más importante en 3 horarios de lunes a viernes, 6 de la mañana, 12 del día y 8 de la noche. Con la dirección general de Rodrigo Ariza, la producción de Alexa Saavedra, Diana María Castillo en los deportes, Laura Cristancho en los temas de arte y actualidad, y en la presentación de las noticias quien le saluda, Víctor Manuel Salamanca. Estas son las noticias. Canica News, las noticias de Colombia y el mundo en un solo informe. Canica News. Noticia científica en Canica News. La NASA confirma existencia de agua en la Luna. Con la ayuda de un observatorio aéreo, los científicos detectaron moléculas de agua en la Luna. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, por sus siglas en inglés, confirmó el lunes anterior que detectaron presencia del líquido en varios cráteres del satélite natural de la Tierra. Aún no sabemos si podemos usarlo como recurso, pero conocer sobre el agua en la Luna es clave para nuestros planes de exploración Artemisa, dijo Gene Bridenstine, el jefe de la NASA. Los hallazgos fueron realizados en la superficie iluminada de la Luna con ayuda de un observatorio SOFIA, un telescopio infrarrojo aerotransportado, el más grande de su tipo en el mundo. Los descubrimientos se publicaron esta semana en 2 artículos de la revista Nature Astronomy. Canica News. Política internacional en Canica News. ¿Qué hacen los hijos de Trump? Donald Trump tiene 5 hijos con su exmujer Vanessa, con quien estuvo casado 13 años y se divorció en 2018. Ivanka Trump, Eric Trump, Donald Trump Jr. y Tiffany Trump en el escenario, mientras su padre pronuncia su discurso de 70 minutos para la aceptación de su nominación como candidato a presidente por el Partido Republicano. El periodo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos ciertamente ha sido todo un asunto de familia. 4 de sus hijos se han involucrado fuertemente en su carrera política, hablando en actos de campaña o disponiendo de su propio despacho en el ala oeste. Mientras la campaña para su reelección sigue su curso hasta el 3 de noviembre, día de las elecciones, veamos a qué dedican su tiempo los hijos de Trump. Donald Trump Jr., nacido en 1977, es el hijo mayor del presidente y el primero de los 3 descendientes que tuvo con su exmujer Ivana. Oficialmente, Don Jr. es el vicepresidente ejecutivo de Trump Organization y dirige el negocio con su hermano menor, Eric. Sin embargo, en los últimos 4 años cada vez se ha involucrado más en la política, lo cual ha llevado a muchos a especular con que busca tener un papel político relevante, incluso si su padre pierde la reelección a la Casa Blanca en noviembre. Actualmente, Don Jr. está participando en la campaña unos 6 días a la semana, junto a su novia Kimberly Guilfoyle, que es presidenta de finanzas de la campaña, y ayuda a recaudar fondos para su padre. Se cree que ha convencido a muchos partidarios de alto perfil para que hagan donaciones importantes, así como que ha recaudado unos $3 millones mediante donaciones pequeñas. No hay duda de que es una persona astuta y franca, después de que Nancy Pelosi hiciera trizas el discurso de Trump sobre el Estado de la Unión. Don Jr. fue la persona responsable del meme que se hizo viral en el que se acusaba a Pelosi de faltar al respeto al pueblo estadounidense. Canica News.
Economía internacional en Canica News. Nueva fecha para pago de pensiones de adultos mayores. El Gobierno de México informó sobre las fechas en que será depositado el siguiente monto de pensión para adultos mayores correspondiente al último bimestre del año. El 3 de noviembre se efectuará el depósito para quienes cobran por tarjeta bancaria, detalló la Secretaría de Bienestar en un comunicado. Adicionalmente, apuntaron las autoridades, del 3 al 30 de noviembre se llevará a cabo el operativo para quienes acuden a recibir la pensión directamente, para lo cual se instalarán 10.753 puntos de pago en igual número de localidades de todo el país. De esos 10.753 puntos de pago, agregaron, 6.897 se instalarán con apoyo del Banco de Bienestar, especialmente del centro al sur del país, mientras que los otros 3.856 puntos se establecerán con respaldo de Telecom en localidades del centro al norte de la República. Para acudir al cobro de las pensiones se recomienda respetar la fecha y hora en que se convoque, no olvidar la orden de pago o planilla de etiquetas e identificación oficial, usar siempre cubrebocas y gel antibacterial, lavarse las manos periódicamente y quedarse en casa si se presenta algún síntoma respiratorio, recomendó la Secretaría. Es hora de los deportes y llega Diana María Castillo cargada de información. Canica News. Los goles, las jugadas y todas las disciplinas deportivas están aquí. Llegan los deportes. Hola a todos, soy Diana María Castillo y estas son las 10 noticias deportivas más importantes del día. Comencemos. Número 1. En el béisbol, los Dodgers de Los Ángeles batieron a los Reyes de Tampa Bay 3-1 y se proclamaron campeones de la Serie Mundial de Béisbol por primera vez en 32 años. Número 2. Colombia tendrá Superliga de Voleibol Femenina e iniciaría en noviembre de 2020. Número 3. El ciclista ecuatoriano Carapaz continúa como líder de la Vuelta a España 2020. Número 4. Rafael Nadal terminó de sexto en el torneo profesional de golf. Número 5. Nairo Quintana se recupera satisfactoriamente de su cirugía de rodilla. Número 6. Kylian Mbappé elogió al exjugador colombiano Mario Alberto Yepes y aseguró que ha sido el mejor once que ha tenido el Paris Saint-Germain. El central colombiano hizo parte de este club varios años, quien el jugador francés se refirió a él como todos sabemos que es una leyenda, muy recordado por los hinchas del equipo, quien lo dio todo en la cancha. Número 7. En la Champions el Ajax se enfrentó al Atalanta, empatando 2-2 con doblete de Zapata. El delantero colombiano puso su nombre en lo más alto de los números de la Liga de Campeones, siendo el quinto colombiano en anotar un doblete en la historia de esta competición de clubes en Europa. El Porto se enfrentó al Olympiacos ganándole 2-0 y el Madrid empata 2-2 con el Mönchengladbach. Número 8. En la Liga Colombiana el Cúcuta pierde con el Bucaramanga con un gol de John Pérez. Número 9. El Tolima se enfrentará a la Unión de La Calera en el partido de venida en el territorio Pijao a las 19:30. Y número 10. Cristiano Ronaldo arremete contra las pruebas de PCR de COVID al dar de nuevo positivo y perderse el partido en la Champions con el Barcelona. Y esto fue todo en deportes. Gracias por escucharnos. Recuerden el partido del Deportes Tolima con el Unión Calera, martes 3 de noviembre a las 19:30 en la Suramericana. Canica News. Actualidad internacional en Canica News. Avispones asesinos encontrados por primera vez en Estados Unidos. Un grupo de científicos en Estados Unidos destruyó con éxito el primer nido de avispones gigantes asiáticos que se había encontrado en el país. Los insectos de esta especie invasora, conocidos como avispones asesinos, tienen un poderoso aguijón y pueden escupir veneno. Estos animales suelen atacar a las abejas melíferas que polinizan los cultivos
y son capaces de destruir una colmena en cuestión de horas. Los avispones asesinos aterrizaron en Estados Unidos por primera vez en la costa oeste a finales de 2019. Desde entonces las autoridades se centraron en rastrearlos y tratar de exterminarlos antes de que estos eliminen a las abejas. ¿Cómo pudieron seguirlos hasta dar con su primer nido? Con unos dispositivos de rastreo. Unos entomólogos científicos especializados en insectos del Departamento de Agricultura del estado de Washington usaron hilo dental para atar dispositivos de rastreo a 3 avispones que previamente habían caído en trampas dispuestas para su captura. El nido de cerca de 100 avispones asesinos fue localizado en un árbol en la ciudad de Blaine, en Washington. Siguiendo a estos ejemplares se descubrió el nido de alrededor de 98 avispones obreros en un árbol en la ciudad de Blaine, en el estado de Washington y cerca de la frontera con Canadá. Este sábado el equipo de científicos equipados con trajes protectores usaron una manguera de vacío para aspirar a los insectos del árbol, que ahora será cortado para eliminar cualquier nido adicional. Canica News. La música es noticia en Canica News. La pandemia apagó la llama de la sucursal de la salsa. Cali era una fiesta de 365 días. El ritmo de la salsa animaba discotecas, plazas, conciertos y escuelas de baile. Pero la pandemia trajo el silencio y una crisis que ahogó la industria más emblemática de esta ciudad del suroeste de Colombia. Es muy triste ver a tantos sitios cerrados. Se ha apagado la llama de lo que era Cali, dice la bailarina Angie Osorio, que ha compartido pista con Jennifer López y Marc Anthony. La salsa caleña es referente mundial. Turistas de todas las partes llegaban para escucharla o aprender a moverse al estilo local, frenético, sensual, aeróbico y uno de los más célebres, junto al cubano y puertorriqueño. Detrás de esa banda sonora que animaba la ciudad, de más de 2 millones de habitantes, vivían músicos, bailarines, profesores, sastres, zapateros, maquilladores, diseñadores, escenógrafos, empresarios y otros sectores indirectos como restaurantes y hoteles. Esta es una ciudad que los 7 días de la semana se mueve con la salsa. Es una forma de vida, una manifestación cultural muy arraigada, explica Adriana Olarte, directora del Festival Mundial de Salsa, que reunía a más de 4.000 artistas anualmente. Luego de detectar el primer caso de COVID-19 en marzo, Colombia declaró la emergencia sanitaria restringiendo el contacto físico, prohibió las fiestas y así el ecosistema de la salsa quedó en jaque. Tras 7 meses de restricciones, la ciudad da pequeños pasos para revivir su sello insigne. Canica News. Política internacional en Canica News. Parte del futuro de Colombia está en las manos de Trump o Biden. Ante las actuales elecciones en Estados Unidos, muchos son los países que están a la expectativa de quién quedará como presidente de la potencia mundial. Para Colombia, el país del norte es uno de sus mayores inversionistas. Estados Unidos es un aliado para Colombia en temas de inversión y comercio, la cooperación e inversión social, el turismo y las remesas principalmente. El vínculo entre los dos es innegable, pero ¿cuáles son las razones por las cuales el país suramericano le interesa quién sea elegido presidente en Estados Unidos y cómo está siendo interpretada esta carrera presidencial por los colombianos? El director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, Cristian Rojas González, en una conversación señaló que es muy importante para Colombia lo que pasa en Estados Unidos y enfatizó que hay que analizar esta importancia tanto en la dinámica de la economía interna como externa, es decir, desde la elección presidencial,
la elección del Congreso y la distribución de las fuerzas políticas, hasta el estado de la economía, del empleo, de la apertura económica y las remesas. Y sobre todo, reconociendo que hay unas políticas que permanecen más allá de qué partido esté al mando. A Colombia le interesa mucho lo que pase en las elecciones de Estados Unidos. La primera razón es que Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. De hecho, la tercera parte de nuestras importaciones y exportaciones son con Estados Unidos. Y eso significa que está muy por encima de las relaciones que tenemos con una potencia como China o con los socios regionales grandes como México o Brasil, explicó. Canica News. La educación es noticia en Canica News. 100.000 niños abandonaron el colegio por la pandemia. En el reporte de agosto había 102.880 niños retirados del sistema educativo, según cifras del Ministerio de Educación. 24 nuevos lavamanos, 12 cámaras de reconocimiento facial y toma de temperatura, visores para cada uno de los estudiantes y nuevas señalizaciones dentro del campus hicieron parte de las adecuaciones que implementó la institución. Esta semana, el Ministerio de Educación publicó las estimaciones y proyecciones de deserción escolar en los distintos niveles de formación para determinar cuántos niños, niñas y adolescentes abandonaron el colegio por la emergencia causada por el COVID-19. De acuerdo con esta cartera, a reporte de agosto, el número de estudiantes retirados según el sistema de matrícula CIMAD es de 102.880 niños. De los más de 9 millones de niños del sistema, lo que representa 1,1%, cifras que se continúan consolidando en el transcurso del año. El año pasado se estima que el 2,99% de los estudiantes desertaron. La cifra se calcula comparando el número de retirados al final del año lectivo versus el total de matriculados. De acuerdo con la encuesta Pulso Social DANE-EPS, que se aplica en 23 ciudades capitales de departamento y áreas metropolitanas, aproximadamente 15.000 personas, jefes de hogar, arrojó que en el 87,4% de los hogares continuaron las actividades educativas o de aprendizaje desde que se cerraron las escuelas y los colegios a causa de la pandemia, y en el 4,5% no continuaron estas actividades educativas. En el restante 8,1% de hogares, los niños o niñas no participaban en estas actividades educativas antes de la pandemia. ¿Quiénes son los más afectados? Los estudiantes de formación preescolar y media son los más afectados de manera particular por la reducción de ingresos de sus familias. Según el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Hacienda creó una línea de crédito para el pago de pensiones de jardines y colegios privados que a la fecha aporta una cifra de otorgamiento de créditos para 57.776 estudiantes y sus familias, condonables en un 100% para los estratos 1 y 2 y que actualmente se encuentran en proceso de legalización. En cuanto a universidades, el 83% de las instituciones de educación superior reportaron que tras casi 6 meses de pandemia esperan que los efectos en los indicadores de educación superior para el segundo semestre de 2020, inscripción, matrícula, deserción y ausencia intersemestral, serán significativamente menores a los que se esperaban al inicio de la pandemia. Se destaca, por ejemplo, que cerca del 70% de las IES públicas del país no perciben disminución en sus matrículas de pregrado e incluso el 45% reconocen un crecimiento en su matrícula para este segundo semestre. Canica News. El turismo es noticia en Canica News. Medellín se prepara para la Feria de las Flores en medio de la pandemia. La capital de Antioquia espera la llegada de 4.000 turistas. El evento trae nuevos concursos para los corregimientos y grupos de vecinos. ¿Está lista la ciudad para la celebración? Desde el sábado 1 de noviembre, Medellín le abrirá paso a la celebración de la Feria de las Flores, que tendrá actividades presenciales y virtuales. La ciudad, entre tanto, atraviesa una crisis hospitalaria que se refleja en la alerta roja que hay en el departamento. Por eso, una de las medidas decretadas en Antioquia es el toque de queda para menores de edad y la ley seca durante el puente festivo de Halloween. La medida para los menores de edad será desde el viernes 30 de octubre a las 6 de la tarde hasta el lunes 2 de noviembre a las 6 de la tarde. La ley seca será desde las 6 de la tarde del viernes 30 de octubre hasta las 11:59 de la noche del lunes 2 de noviembre.
Así las cosas, los 2 primeros días de la feria serán en medio de las restricciones, ya que el evento se celebrará hasta el 8 de noviembre. Lo que va a pasar en esta Feria de las Flores es maravilloso. Vamos a tener el Festival de la Trova, eventos nuevos, el desfile de silleteros que será principalmente en Santa Elena, pero las silletas van a recorrer los barrios de Medellín en una especie de carrozas que hemos creado. Son como mini ferias que van a recorrer 350 kilómetros. Esta feria, que nunca ha parado, ni siquiera con la pandemia más grande en la historia de la humanidad, se va a detener, aseguró Daniel Quintero, alcalde de Medellín. Más de la mitad de los casos activos en Antioquia, 5.066, están en Medellín, 2.840. Sin embargo, las autoridades creen que la celebración no afectará la dinámica del coronavirus en la ciudad. Canica News. Actualidad internacional en Canica News. Instagram con novedades funcionales. La red social Instagram actualizó las funciones de los videos en directo de Instagram Live y extendió su duración. Además, añadió un archivo de directos para almacenarlos por un tiempo limitado. De acuerdo con el comunicado que hizo Instagram en su cuenta de Twitter, los videos en directo de la red social ahora se podrán guardar automáticamente hasta 30 días antes de eliminarlos mediante el nuevo archivo de directos. La nueva actualización sorprende a sus usuarios, ya que hasta el momento la aplicación limitaba las transmisiones hasta los 60 minutos. Desde ahora, será posible hacer directos de hasta 4 horas como máximo. Por otro lado, Instagram agregó una nueva sección en los IGTV y en la pestaña Explorar llamada Live Now, en directo ahora, con el objetivo de incrementar la visibilidad de los videos. Canica News. La salud es noticia en Canica News. ¿Por qué nuestro cerebro recuerda mejor dónde guardamos el chocolate que las verduras? Solemos pensar en nosotros, los humanos, como criaturas no demasiado sensibles en cuanto a nuestro sentido del olfato. Al contrario de casi cualquier otro mamífero, parece que hemos sacrificado la agudeza olfativa en favor de otros sentidos como el de la vista. Bien, en líneas generales, la idea es correcta, pero eso no significa que seamos unos adoquines en cuanto a la percepción de los olores. Un reciente trabajo de investigación llevado a cabo por científicos de la Universidad de Wageningen en los Países Bajos acaba de descubrir que nuestro olfato no es tan terrible como pensamos. En cierto modo, las conclusiones del estudio indican que nuestro sistema cognitivo ha evolucionado bastante poco desde los tiempos en que éramos nómadas y nos alimentábamos de forma errática, dependiendo de lo que la naturaleza podía ofrecernos. Por ejemplo, vamos al comienzo. Llamamos memoria especial al proceso de recordar y recuperar datos sobre la ubicación de los objetos en relación con nuestra posición. ¿Qué pensarías si te dijera que nuestra memoria espacial evolucionó para que te resultara mucho más fácil recordar dónde guardaste el chocolate que las verduras? Pues así es, y en realidad el hallazgo tiene todo el sentido del mundo desde el punto de vista evolutivo. En aquellos tiempos primogenios, en los que no había supermercado ni frigorífico, nuestros ancestros necesitaban recordar dónde podían encontrar alimentos ricos en proteína, ya que estos aportaban muchas más calorías y por tanto podían mantenerlos con vida. Las noticias más importantes de Colombia y el mundo terminan por el día de hoy. Si Dios nos permite, volveremos mañana viernes con más noticias en Canica News. Les recuerdo nuestros horarios, de lunes a viernes, 6 de la mañana, 12 del día y 8 de la noche, por canicaradio.com. Con la dirección general de Rodrigo Ariza, la producción de Alexa Saavedra, los informes de actualidad de Laura Cristancho, los deportes de Diana María Castillo, y en la presentación de las noticias, quien les habla, Víctor Manuel Salamanca. Gracias por permitirnos ser los que mejor le informamos. Dios nos bendiga ricamente. La información no se detiene y el equipo de realizadores de Canica News continúan generando noticias. Volveremos en una próxima emisión para que ustedes queden bien informados. Somos Canica News.